Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy vamos a dar conclusión a la última clase de Hebreos explicado con el pastor Juan Marcos. Entonces, las notas las pueden bajar de la página web y vamos a orar. Padre, gracias por este día, por este tiempo. Gracias por esta clase tan edificante. Gracias, Señor, porque queremos ser entendidos en los tiempos y más cuando vemos que aquel día se acerca. Yo te pido que bendigas esta clase al pastor Juan Marcos, su familia, su salud y que tú bendigas a cada oyente, Señor, a cada estudiante, que tu palabra sea haciendo la obra por la cual tú la envías. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Pastor Juan Marcos, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Dios les bendiga. Bienvenidos todos a Comprensión de los Tiempos Hebreos explicado. Vamos a seguir en Hebreos capítulo 12, versículos 18 a 21. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, tal que los que la oyeron suplicaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada o traspasada con dardo. Y tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Entonces, todo esto se refiere cuando dice que no os habéis acercado al monte. ¿Sí? Todo esto se refiere al monte de Sinaí y al momento en que Dios entregó la ley. Este momento tan tremendo en la historia del mundo. Versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la asamblea festiva de miriadas de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces tenemos referencia aquí al nuevo pacto. Nota, la sangre de Abel, Caín y Abel, el libro de Génesis. Estos son verdades, son realidades, no son mitos ni fábulas. La sangre de Abel, que clama por justicia, la sangre de Jesús clama por misericordia. Versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Nota, en el Antiguo Testamento Dios habla de la montaña. En el Nuevo Testamento Dios habla del cielo. Versículo 26. Cuya voz sacudió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y sacudiré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles.
El mensaje del Sinaí cambió al mundo y Dios hablará otra vez para sacudir la tierra y el cielo. Nota, es una buena reflexión, pensar mucho en la vida de uno, las cosas movibles y las cosas inconmovibles. ¿Cuáles cosas tenemos que son movibles y cuáles cosas tenemos que son inconmovibles? Hace recordar donde el apóstol Juan dice que el mundo y sus deseos pasarán, más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces dice versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. La gente quiere algo seguro. El ser humano necesita seguridad y nosotros tenemos esta seguridad. Tenemos el reino, tenemos la gratitud, tenemos el servicio y tenemos temor y reverencia. Todo esto es muy bueno para la seguridad. Tenemos un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Versículo 29, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Entonces, la naturaleza de Dios como santo, recordando en Salmo 5, dice, tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Entonces vamos a pasar a Hebreos capítulo 13, donde dice permanezca el amor fraternal. Buen título realmente para este capítulo 13, permanezca el amor fraternal. Nos hace recordar el Salmo 133, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y realmente, pues, en este contexto de armonía, de amor fraternal, Dios envía bendición y vida eterna. Esto es de las bendiciones en ser pastor que uno puede conocer, saber muchas cosas que suceden en esta vida, en muchas personas, en muchos lugares, y uno ve como Dios, donde hay amor fraternal, Dios envía bendición y vida eterna. El Nuevo Testamento enfatiza el amor fraternal. Primero de Tesalonicenses 4:9, el apóstol Pablo dice, en cuanto al amor fraternal, no necesiten que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Filipenses 1:9, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. A los creyentes en Roma ya venían practicando el amor fraternal. Recordando en nuestro libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y en este mismo libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 24-25, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más
cuanto veis que aquel día se acerca. Nota, el amor fraternal es característica del discípulo de Jesucristo de la comunidad cristiana. Juan capítulo 13, versículo 34-35, el mandamiento que Jesús nos da de amarnos los unos a los otros. Y realmente en esto sabrán que somos discípulos de Jesucristo. ¿Cuánta gente ha llegado al conocimiento de Jesús? En gran parte por el testimonio del amor de los cristianos. Pienso en un amigo, Edgar Castro. Él fue a la iglesia cuadrangular en Santa Marta. Él recién salido de la cárcel y fue allá a buscar orientación espiritual, y él dice que realmente cómo lo recibieron, cómo lo trataron, eso fue decisivo en su decisión de entregarse a Jesús. Y frase famosa, él dijo, me trataron como un hermano. Esto es característica de la iglesia de los discípulos de Jesucristo. Esta capacidad de tratar a los demás como hermano. Y esto trasciende todo. Realmente ver a una persona como hermano. Y entendemos que cuando nosotros estamos en el reino de Dios, pues ya no vemos el color, ¿sí? Inclusive yo puedo tener un hermano de otra raza. Eso ya no es gran cosa hoy en día. Sí, pero es mi hermano. Es que la verdad, yo lo veo como mi hermano. ¿Sí? No, tú lo ves como de otra raza. No, Señor, no entiendes el reino, no entiendes la hermandad. Yo de verdad lo veo y lo trato como un hermano. Esta es la característica de ser discípulo de Jesucristo. El mundo no comparte eso, el mundo no alcanza esto. El mundo quisiera esto, pero no. Ellos no tienen esta capacidad. Solamente estar en el reino de Dios, conocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Esto es lo que da a que yo vea a las personas, no porque son esto, que son aquello, sino como hermanos. Ensáyalo. Si no conoces esto, ensáyalo. Entrégate a Jesús y vas a ver que ya no ves a las personas así como el mundo los ve en lo natural. ¿Sí? Tú tienes esta capacidad de ver y de tratar a las personas como tu hermano. Pregunta, ¿qué destruye o fortalece el amor fraternal? Respuesta, la persecución. La persecución hace, mejor dicho, acabar con el amor fraternal o fortalecer el amor fraternal. Realmente no se sabe qué va a pasar hasta que llegue la persecución. Y ahí se verá realmente quién es quién. En Colombia tenemos el testimonio, la historia de los cristianos perseguidos, los primeros creyentes evangélicos en este país, el precio que muchos pagaron por seguir a Jesucristo como su Señor y Salvador, y cómo la persecución realmente fortaleció a la iglesia. Y ahora, en Hebreos capítulo 13, vamos a ver diferentes maneras de mostrar amor. Nota, la oración garantizada ser contestada. Mejor dicho, hoy mismo el Señor te va a contestar esta oración. Si tú ores de la siguiente manera: Señor, ¿quién necesita amor?
Si tú haces esa oración, te garantizo que hoy mismo Dios te va a mostrar quién necesita amor, quién necesita ayuda, quién necesita consuelo, quién necesita exhortación. Sí, Señor, ¿quién necesita amor? Y vas a ver que Dios te está contestando. Digo, hoy mismo. Y nota, obviamente, tenemos siempre que mejorar. Siempre necesitamos más amor. De vez en cuando se oye gente decir, ay, no, que en la iglesia no hay amor. Si tú dices eso, muestra que tú no estás haciendo tu función en la iglesia, porque tú has de poner ese amor, tú, ¿sí? O sea, estoy realmente confesando que yo no estoy haciendo mi deber cuando me lo paso diciendo, no, que aquí no hay amor, ¿sí? Ese es como ahí por épocas que le da a cierta persona o personas ahí como, ay, conmiserar, que, ay, que aquí no hay amor y todo. No, pues la realidad es que toca como un poquitico de madurez en esta vida. Voy a apelar un poquitico a la madurez. ¿Qué familia no necesita más amor? ¿Qué iglesia no necesita más amor? ¿Qué ministerio no necesita más amor? Nosotros estamos en ese plan y siempre hace falta. Pero date cuenta que hay como una cosa ahí que no, aquí no estamos haciendo nada. Esto sí no sirve para nada. Y como para desanimar. Y literalmente hemos tenido personas que en la puerta de la iglesia ni siquiera dejan a las personas salir del servicio, sino ahí mismo están ya diciéndoles cositas ahí que no, que aquí. Sí, que realmente ni siquiera la gente se ha salido del culto, ya les están bajando ahí el ánimo. Aquí no hay amor. ¿Sí? Y entonces, pues, necesitamos como avisparnos un poquitico, qué sé yo, madurarnos un poquito a reconocer que sí necesitamos más amor. No, el día que diga, no, ya logramos la perfección, ese día sí no estamos en nada. Y por favor, que nadie diga, yo no hago nada en la iglesia. No, en la iglesia no me tienen en cuenta. No, en la iglesia ¿qué hago? Yo no hago nada, yo no sirvo para nada. ¿Sí? Y entonces, pues, realmente eso no se puede escuchar, no se puede vivir si nosotros tenemos amor. Y hay que mostrar, pues, ese es el punto, Hebreos capítulo 13, hay que mostrar. Vamos a ver que vas a encontrar tu ministerio en Hebreos capítulo 13. Dios te va a dar una palabra así muy firme, quizás de confirmación o quizás de abrirte los ojos a ver una cosa que no hayas tenido en cuenta. Siempre, nota, siempre se puede mejorar, siempre necesitamos más amor. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Hebreos capítulo 13, versículo 2. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces, la hospitalidad, pregunta, ¿cómo mostrar amor cristiano? Bueno, según Hebreos 13, la hospitalidad. Un ejemplo en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 16, cuando Pablo está en Filipos, él compartió de Cristo con una señora, la señora Lidia, y ella lo primero que quiso hacer, bueno, lo primero fue bautizarse, y segundo, invitar a los evangelistas a su casa. Sí, o sea, esto es, si nadie tuvo que darle clase, nadie tuvo que enseñarle hebreos, nadie tuvo que instruirla. Ella quería, mejor dicho, recibió a Cristo, fue bautizada. Lo primero que dijo fue, vengan a mi casa. Si ustedes realmente me creen, vengan a mi casa. Entonces, Pablo y Silas se fueron a la casa de la señora Lidia. La hospitalidad, ¿sí? Es como de primer renglón.
una manera de mostrar amor. Y pues podemos apreciar que en los tiempos antiguos, realmente cuando uno hacía un viaje, pues ¿dónde se quedaba? ¿Sí? No había Airbnb, no había así los lugares fáciles para quedarse. Inclusive en esta época la gente decía, uy, ¿a dónde voy? ¿Y dónde es que hay menos pulgas? Eso siempre era la cuestión, ay, no, a ir a un sitio ahí a aguantar las pulgas. Y bueno, normalmente, ¿dónde se quedaba uno cuando está de viaje? Bueno, en una taberna, pues las tabernas servían comida, bebida, eh, cama compartida en estos lugares. Aún en tiempos más modernos, Abraham Lincoln, cuando él viajaba por el estado de Illinois en su circuito, en sus rondas como abogado, pues tenía que quedarse por ahí, por allá. Y lo común y corriente era pues pagar la noche, la comida y en una cama tranquilamente 4 personas, tranquilamente, 4 personas en la misma cama y las pulgas y bueno, en el invierno uno no se quejaba porque pues esa es la única calefacción, así que digamos, fueron ahí, fue el calor humano. Así, hasta en tiempos más recientes, modernos, el tema de hospedarse era el tema uh, serio. Y bueno, obviamente mucho lugar para quedarse también se prestaba para cosas indebidas y esto era lo normal en el Imperio Romano. Todo esto a decir que la hospitalidad, qué bendición tener donde quedarse. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 46, 47, la gente en la iglesia se movía en las cosas de Dios, en las casas, ¿sí? Compartían en el templo y en las casas. Eso es como buen señal cuando la gente quiera compartir en las casas. Eso sí es algo muy bueno y por supuesto tenemos en nuestro contexto los grupos familiares, las células, los azarot. Sí, esto es buen indicio. O sea, una manera de medir la salud en cuanto al amor fraternal en una iglesia, pues una manera es ver pues cuánta gente se anima a congregarse, digamos, el domingo. Eso es algo muy importante, muy especial para el amor fraternal. Y también cuánta gente se anima a reunirse en las casas. Las dos cosas es lo que estoy aquí señalando, no solamente pues cuántos van el domingo, sino quienes se animan entre semana, quieren esa relación, esa cercanía con los hermanos entre semana. Y entonces dice aquí, en cuanto a la hospitalidad, no os olvidéis. Eh, quizás la hospitalidad sea una cosa fácil de olvidar o de pronto fácil de hacerse el loco y uno simplemente no se ofrece, no se coloca al frente y no hace nada, ¿sí? No pasa nada, pero se está olvidando de la hospitalidad. Y dice que por medio de la hospitalidad algunos hospedaron ángeles y entonces pues pensando en este contexto en el primer siglo y bueno, hasta tiempos nuestros, el recibir, atender a los misioneros, a los evangelistas, pues uno no sabe, mejor dicho, a quién está hospedando. Pues enviados de Dios, ángeles, son enviados
de parte de Dios. En el Antiguo Testamento, Abraham, sí, él brindó hospitalidad, Génesis 18, resultó así hospedando ángeles, Lot, en Génesis 19, también atendiendo así al ojo personas, pero realmente eran ángeles enviados de parte de Dios. Y el Nuevo Testamento muestra que cuando uno ministra a uno de los pequeños, está ministrando a Jesús. Mateo 25, 44, 45, entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Entonces, realmente estamos diciendo que uno no sabe a quién está atendiendo, a quién está hospedeando. Puede estar así ministrando a ángeles, puede estar está ministrando al mismo Jesús. Nota, corazón abierto, casa abierta. Y bueno, a entender la importancia de hacer esto sin pena. Menciono esto porque a veces uno sí quisiera poder atender mejor a la gente, quisiera dar más, pero como que en este momento no tiene o la cosa no está, digamos, no es como el momento oportuno. Uno dice, yo sí quisiera, pero no. Ahorita estamos como apretados, no tenemos así como para darle a la gente una buena atención, da pena. Sí, uno quisiera, Dios sabe que uno quisiera mucho más, pero creo que hay un punto donde toca como lanzarse un poquitico. Cuando nos casamos y sentí invitar a una pareja a la casa, pues mi esposa dice, no, pues ahorita no, porque ¿qué les vamos a dar? Y no, cualquier cosa. Y ella pues no me creía, pero aprendió a creerme. Y entonces pues invité y que les dimos caldo Maggi. No, mi pobre esposita recién casados casi se muere de la pena. ¿Cómo vas a invitar a una gente así a un caldo Maggi? Eso culturalmente no. Y no, nosotros nos lo pasamos lo más de bien y hasta la fecha todavía la pareja dice, ¿cuándo nos volverán a invitar a caldo Maggi? ¿Sí? Porque puede que uno sí no tenga sino caldo Maggi. Yo digo, si tienes caldo Maggi, puedes invitar. ¿Sí? Vamos a orar. Yo te doy caldo Maggi para que puedas invitar a alguien. ¿Sí? O sea, lo que uno tiene, porque es del corazón y uno sabe que Dios va a bendecir. A mencionar que dar hospedaje inclusive puede ser un enfoque de tu ministerio. Un ministerio para ti. O sea, el tema de dar hospedaje, invitar personas a la casa, eso es un ministerio. En los Estados Unidos, el 80% de los estudiantes extranjeros nunca va a estar en una casa americana. O sea, vienen de otros países a los Estados Unidos a estudiar, van a estar en la universidad, van a vivir ahí en la universidad, en el dormitorio, en la universidad, van a pasar sus años ahí, de pronto salen a pasear o salen a McDonald's o van al cine, pero nunca, el 80% nunca va a estar en una casa americana. ¿Me están siguiendo la idea? ¿Te imaginas la oportunidad de mostrar amor seguramente en el camino a compartir de Cristo? Uno dice, yo realmente el ministerio mío, yo no sé. Sí, pues imagínate abrir tu casa, invitar a las personas así a un almuerzo, invitar estoy hablando de los Estados Unidos, que es muy, hay muchos momentos en el calendario, el Thanksgiving,
el 4 de julio, bueno, por supuesto, la Navidad, Año Nuevo, pues son oportunidades de invitar personas a la casa que no conocen eh, al Señor. Y uno dice, ay, pero yo no sé si yo soy muy... Pero por lo menos tu casa es una familia americana, pues invitas. Ay, yo te invito a una familia americana, quieren venir. Y bueno, eh, que por lo menos en sus años de estudiar en los Estados Unidos, que estos estudiantes hayan estado, aunque sea una vez, en una familia americana, en casa de una familia americana, y Dios mediante, más importante que sea americana, es que sea cristiana. Eso les va a bendecir en gran manera. Pero también con el tema de la hospitalidad, esto es muy importante en pareja de estar de acuerdo. Toca hablando a los hombres, apoyar mucho a las esposas, porque el hombre es muy bueno para invitar a Raimundo, a todo el mundo a la casa. Pero ahora, ¿quién le toca atender a la gente? ¿Sí? Y entonces, pues el hombre tiene que apoyar, tiene que ser considerado en eso. Y también una pauta en cuanto al ministerio de la hospitalidad es saber poner límites. Me acuerdo que fui a una ciudad a predicar y después, semana después, me llamó alguien diciendo que es de esa ciudad, que estuvo allá y que necesitaba dónde quedarse, que aquí en Bogotá. Entonces, yo, venga, y yo no sabía quién era ni nada. Pues, bueno, estaba en la iglesia seguramente, pues, sí. Y entonces lo tuve 3 días en la casa eh, y ahí dejando mi esposa con un hombre desconocido. Y entonces ella me dice, eh, yo creo que él piensa que tenemos dinero. Y yo, ¿por qué? Porque me está pidiendo cambiar un cheque, ¿sí? Y de una suma, mejor dicho, para dar risa a uno, ¿sí? Y tan raro. Sí, y bueno, ya unos días y ya, bueno, hermano, que Dios lo bendiga y toca ser capaz de no solamente invitar, pero también poner límite, de ser muy claro. He invitado gente y también he sacado gente. Sí, o sea, tienes que ser macho para este ministerio. Eh, y entonces, eh, bueno, ¿y qué pasó con él? Bueno, después supe que en su ciudad ahora trabaja con la policía de tránsito. Pero bueno, ese es otro tema. Yo dejando mi esposa con este hombre ahí 3 días en la casa y bueno, toca saber poner límites también. Por el otro lado, pues uno no puede estar viviendo de balde, de invitación a invitación. Hay muchos que son muy buenos para ser invitados, pero ¿qué? ¿Cuándo inviten a ellos? ¿Sí? Entonces, pues, eh, más que uno da, más recibe, más que recibe, más uno puede dar. Celebrando mis 40 años en Colombia, eh, yo sí aprendí la invitación americana. ¿Cómo es la invitación americana? Practicada aquí en Colombia es tú pagues y yo me hago el gringo. La invitación americana. Bueno, en cuanto a la hospitalidad, hay que ser creativo. Una cosa que hacemos, aprovechando contexto cultural, en Colombia tenemos el mes de amor y amistad. Entonces, en el mes de amor y amistad, tenemos como la oportunidad de promover que las personas inviten a personas a una salida o a su casa o que hagan algo ahí y nosotros, para ser creativos, dijimos, vamos a hacer el conocido pero no conocido. ¿Qué quiere decir? Conocido pero no conocido. Quiere decir que yo conozco a esta persona porque lo he visto en la iglesia muchas veces, pero yo no sé quién es. Realmente no sé quién es. Y entonces, pues, lo invito. Esa persona, pues,
claro, va a recibir mi invitación con mucha alegría y todo. Tampoco me conoce a mí, sino que Dios le bendiga, hermano, ¿sí? Y entonces, realmente eso ha promovido muchísimo. Mucha gente habla después de los años, que nos conocimos, del conocido, no conocido, que, ¿sí? Y ¿qué se hace? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues compartir tu testimonio de cómo llegaste a los pies del Señor y que también tu invitado cuente. Y con eso ya se lo pasen lo más de bien, lo que alcancen. Si es a la casa, muy bien, o si es a salir a comer alguito eh, el domingo, o bueno, ir a algún lado más elegante, qué sé yo, o a la casa, qué lindo. Eso el punto es que hay que ser creativos. También, pues, prácticos, aprovechar, la gente está muy ocupada, ¿sí? Para relacionarte más con las personas del domingo es como un buen día, ¿no? Inmediatamente después del servicio, salir a tomarse, aunque sea un refresco, ¿sí? Y aprovechar las oportunidades en la propia iglesia, los eventos en la iglesia, ¿sí? Hablando de hospedaje, pues por ejemplo, costearle el retiro espiritual de una persona, ¿sí? Esto se ve muchísimo, eso es sin tocar la trompeta, sin avisar, simplemente así inscribir, pagarle por la persona y que le avisen, no hay necesidad de decir quién le pagó el retiro, pero uno está brindando así una hospitalidad, una bendición a esa persona. Hay que ser creativos en cuanto a esta integración. Bueno, entonces versículo 3 dice, acordaos, ya hablamos de la hospitalidad y bueno, vamos a hablar también, otra característica del cristiano es acordarse de los demás. Es que es muy importante el pensar en más allá que ti mismo y más allá que tu propia familia. En la cultura moderna, uno piensa en sí mismo y en su familia y pare de contar. No le interesa nada más, no necesita nada más. Pero el cristiano es quien piensa en los demás. Sí, dice acordaos. Y específicamente aquí dice acordaos de los presos. Bueno, pregunta, ¿cómo mostrar amor cristiano? Respuesta, acordarse de los prisioneros. Haciendo un comentario, pregunta, ¿cómo, cuándo, a qué horas uno piensa en los demás? Respuesta, al poner los ojos en Jesús y quitar los ojos de uno mismo, ya uno tiene una capacidad de pensar en los demás. Nota, todo ministerio tiene su origen en el hecho que alguien haya pensado en los demás. Entonces, pues, todo esto es muestra de amor, amor fraternal. Entonces, acordaos de los presos, también dice de los maltratados. Característica de los cristianos, pensar en la gente que nadie más tiene en cuenta. Ir a los no deseados, a los que nadie más quiere tener en cuenta, acordados de los presos, de los maltratados. Dice como si estuvierais presos juntamente con ellos. Quiere decir, pues, ponte en el lugar de ellos, lo que ellos están viviendo. En el ministerio a la cárcel de las mujeres, la congregación apoya con implementos de aseo, ropita íntima, da un momento de atención médica, una mejor comida en el ministerio carcelario muy apreciado por todos, especialmente los hombres. Sí, entonces pues es como si yo estuviera allá en la cárcel. ¿Qué necesitaría yo? ¿Qué quisiera tener yo? ¿Sí? Y puede ser cosas muy sencillas, muy mínimas, muy básicas. Y bueno, entonces, pues que
uno muestre amor fraternal en aportar estas cosas. Si hay un hermano en la iglesia sin trabajo, pues si yo estuviera sin trabajo, ¿qué quisiera tener? ¿Qué necesitaría yo? Quizás un mercadito, un dinero para el transporte, una ropa para presentarme en una entrevista. Sí, o sea, cosas como si yo estuviera viviendo esa situación. Y como algunos sí hemos vivido situación, bien sabemos qué es lo que uno, no es tan misterioso, ¿sí? Uno sabe lo que se necesita cuando uno está mal económicamente o cuando uno está mal en la salud. Entonces, pues dice como si estuvierais presos juntamente con ellos. Y dice que tenemos que acordar de los maltratados. O sea, estos son personas en este contexto, por ser creyentes en Jesús, no son ladrones de bancos, sino que ellos han sido encarcelados, maltratados por ser creyentes en Jesús. Eso sí es el momento en que luce el amor fraternal de la iglesia. Dice como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿Qué quisieres tú estando en situación así? Primera de Corintios 12:26 dice, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Bueno, vamos a seguir hablando del amor, cómo se demuestra el amor. Versículo 4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Característica del cristiano, pues primero es casarse, ¿sí? El cristiano es quien quiere casarse. Y estamos viendo pues fenómeno en nuestro mundo moderno, pues más y más gente seriamente ya no quiere casarse, no está pensando en casarse. Eso se está demostrando en diferentes maneras. Es el cristiano quien quiere casarse. Característica del cristiano es casarse, honroso sea en todos el matrimonio. Y característica del cristiano también es mostrar amor a través de la pureza moral y el hecho sin mancilla, ¿sí? Que vamos a, en la pureza moral, tener una manera muy importante de mostrar el amor. Nota, el respeto es muestra de amor. El amor no hace nada indebida. El amor no hace nada indebido. El 1 de Timoteo 1:5 dice que el propósito de este mandamiento es el amor. Bueno, todo el mundo quiere amor. Amor, amor, amor. El mundo quiere amor. Nosotros queremos amor. Todo el mundo quiere amor. Pero ¿el amor de dónde sale? Pues la Biblia muestra, el amor nace de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, realmente esto es lo que tiene el cristiano, es este amor que se demuestra nace de corazón limpio, de buena conciencia, de fe no fingida y se evidencia en la pureza moral. Nota la impureza moral de fraude. Dice en 1 Tesalonicenses 4, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, o otra versión dice
cada uno sabrá cómo poseer su cuerpo, porque realmente originalmente es su propia vasija. La palabra vasija se puede traducir como esposa, pero también se puede traducir como el cuerpo. Y cabe aquí realmente que uno tiene que tener su cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y bueno, a lo que vamos, que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano. Estamos hablando del tema sentimental, estamos hablando del tema así de engaño, de tener relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio. Dice que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La impureza moral es agraviar, engañar, defraudar a la persona. La pregunta, ¿por qué no tener relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio? Respuesta, Dios dice que no. Dios sabe que nos hará daño y Dios tiene algo mejor. Y el hecho dice sin mancilla. Este es el concepto de no adulterio. La clave es el adulterio. En los mandamientos es no adulterarás. O sea, si tenemos el adulterio clave, el resto de cómo es nuestro comportamiento sexual se alinea, ¿sí? Pero si nos descuidamos en ese punto, todo se desbarata. Nota el error más grande, Proverbios 6, 32, 33, es el adulterio. Dice que uno se morirá, Proverbios 5:23, y será juzgado. Hebreos 13:4 dice a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Haciendo un comentario, el fruto de la doctrina que una vez salvo, siempre salvo, es la inmoralidad sexual. A contar que realmente, pues, cuando salí del Instituto Bíblico, pues yo era bastante amplio en mi pensamiento, la salvación se pierde, no se pierde, si se pierde, no se pierde. Y algo que me ubicó muchísimo fue estar sirviendo a Dios y discipulando. Y me di cuenta que los creyentes que venían así de un trasfondo que la salvación no se pierde, entonces mucho más ahí la flojera en cuanto a su vida sexual. Y me di cuenta, qué mal fruto es esto. Y claro, creían que no, que ya yo soy cristiano, yo soy salvo, ¿sí? Entonces, pensando que un cristiano puede hacer lo que quiera. ¿Sí? Entonces eso como que me ubicó en la vida. Y tocó hablar con algunos líderes en la iglesia, eh, a decir que no, nosotros no íbamos a seguir la doctrina que la salvación no se pierde, ¿sí? Y pues no, para estar señalando a todo, esa no es la idea, ¿me entienden? ¿Sí? Pero por el otro lado, obvio, el mal fruto de esta enseñanza. Si no lo crees, trabaja con jóvenes y ahí verás cómo es la realidad de la vida y la importancia de la sana doctrina. Bueno, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aquí se habla de sin avaricia. La avaricia y la inmoralidad están estrechamente relacionadas en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 5:11, 6, 9 y 10. Con demasiada frecuencia el amor a la abundancia y al lujo y el deseo incesante de riqueza exponen a la persona a los pecados de índole sexual. Así comenta la Biblia pentecostal.
Y dice, no te desampararé ni te dejaré. Por limitados que sean sus recursos o difíciles que sean las circunstancias. No te desampararé ni te dejaré. Nota una raíz de contaminación, ¿te acuerdas? Los valores temporales, ¿no? Que, por ejemplo, la avaricia. Filipenses 4, 11 a 13, 1 Timoteo 6, 3 a 10, 17 a 19, Mateo 6, 24 a 34. Y aquí en Hebreos dice, no te desampararé ni te dejaré. Deuteronomio 31, versículo 6, esforzaos y cobrar ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y Salmo 37, versículo 25, que Dios va a suplir para las finanzas y para dar a los hijos. Nota, la promesa más importante para nuestro bienestar es que Él estará con nosotros. Génesis 28, 15. En el libro de Génesis uno aprende qué es realmente andar con Dios, tener la presencia de Dios con uno. Josué 1:5, Isaías 41:17. Bueno, y siguiendo aquí, hablando del amor fraternal, Hebreos 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Se habla de vuestros pastores. El cristiano ha de tener pastor. ¿Quién es tu pastor? No, Jesús es mi pastor. Muy bien. Pero ¿quién es tu pastor aquí en la tierra? Hebreos 13 nos muestra que uno tiene pastor. Dice, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta, o sea, la vida que tiene, su testimonio, su experiencia. En el Nuevo Testamento uno lidera por su ejemplo. El liderazgo espiritual es especial porque es por el ejemplo de uno. Nota, la autoridad espiritual es diferente que otras autoridades. O sea, la policía no me dirige por su testimonio, me dirige porque tiene uniforme, tiene placa y tiene arma. Y por eso yo le sigo la cuerda, ¿sí? Yo no puedo decir, no, para mí usted no es policía, ¿sí? No puedo decir al jefe, ¿sí? No, que usted es un mal jefe. No, que es jefe y punto, ¿sí? Pero en la cuestión espiritual, uno se gana el respeto por el ejemplo que uno tiene. Estoy tratando de decir que la sumisión en el campo espiritual es voluntaria, es porque uno quiere. El apóstol Pablo dijo a los corintios, estamos listos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. O sea, Pablo quería hacer mucho, quería ayudar mucho a la gente. También él dijo, para otros no soy apóstol, pero para ustedes sí soy apóstol. ¿Sí? Y entonces, pues la autoridad espiritual sí es diferente que otras esferas de autoridad. Aquí cuando se habla de vuestros pastores, estamos pensando en los ancianos en la iglesia, dice, imitad su fe. ¿Cómo sabes que tienes un anciano en tu iglesia? Porque si los jóvenes imitan su manera de vivir, les irá bien. ¿Sí? Eso es algo muy bello. Y es una gran bendición estar en una iglesia con tus hijos y que haya ancianos en esa iglesia a quienes ellos han de imitar. Se van a imitarte a ti, obvio, primero reglón como padre, pero que haya también otros hombres y mujeres de Dios a quienes ellos pueden imitar. ¿Cómo sabes que tienes una persona anciana en la iglesia? Porque si los demás imitan su manera de vivir, les irá bien. Bueno, versículo 8, Jesucristo
es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el príncipe de los pastores. La verdad de que Jesucristo no cambia es ancla segura de la fe. La presencia del pastor produce armonía y contentamiento entre las ovejas. Su pastoreo, su persona, su poder están con nosotros hoy y por los siglos. El mismo Jesús, quien en los evangelios caminaba por los lugares y hacía las cosas, es el mismo Jesús quien está entre nosotros. El mismo Jesús. Es el mismo, Jesucristo es el mismo de los evangelios, es el mismo Jesús quien está con nosotros hoy en día. Hay que recordar eso cada vez que ores por los enfermos, y que es el mismo Jesús de los evangelios. Y bueno, la realidad es que los pastores terrenales pues son temporales, pues algún día, si el Señor no viene antes, morirán, no estarán con uno, pero Jesucristo siempre está con nosotros. Recordando, si hay un cambio de pastor en la iglesia, por ejemplo, Pablo dijo en su despedida en Hechos 20, os recomiendo ¿a qué? A Dios y a la palabra de su gracia. Entonces, él se iba de pastor, había estado ya 2 años, ya no iba a estar más. La gente, ay, se va Pablo. Y para mucha gente el cambio de un pastor es fatal en su vida espiritual. Hasta ahí llega. No vuelve a la iglesia porque se fue el pastor o quitaron al pastor o que murió el pastor. Entonces, ya, hasta ahí la vida con Dios. Y bueno, qué importante es saber que somos recomendados a Dios y a la palabra de su gracia. Realmente el efecto de un pastor, su ministerio, se ve 1 año después de su salida, ¿sí? Porque la gente sigue con Dios y con la palabra de su gracia. Ese sí es el verdadero tributo al ministerio de uno. Entonces, versículo 9, vamos a ver por qué tan importante los pastores. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces, es necesario tener los pastores en cuanto a la doctrina, o sea, la alimentación espiritual. Si una oveja se alimenta mal, pues bailas, ya no hay nada que hacer, se muere la oveja. El pastor está ahí pues para alimentar esa oveja, ahí hablando del contexto natural de pastor oveja, y bueno, en este contexto espiritual, lo primero para un pastor, por favor, pastor, no siga doctrinas diversas y extrañas para envenenar a las ovejas. No. Si el pastor lleva a la gente a comer mal, no. ¿Sí? Entonces, dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Se habla aquí del término llevar, no os dejéis llevar. Las enseñanzas llevan a uno. Da el pensar en un río que lleva a uno, ¿sí? Uno se mete en ese río y ese río lleva a uno y puede que lleve a uno a donde uno no pensaba en ir y a cosas que uno jamás hubiera pensado, pero como se metió en ese río, pues ahí esa corriente llevó a uno. Si tú te metes, si tú te dejas llevar por ciertas doctrinas diversas y extrañas, en tiempos bíblicos había muchas cosas diversas y extrañas, muchas cosas superficiales que no tenían que ver con la realidad del reino de Dios. Por ejemplo, las viandas.
¿sí? A pensar en una espiritualidad por las viandas, ¿sí? Algo superficial, algo de la carne, algo que no era. Eso realmente no da provecho. Ya en siglo XXI ya podemos ver ciertas enseñanzas, no dan provecho. Sabemos por dónde ha llevado la gente en tiempos pasados y recientes y actuales. Entonces, no podemos seguir esas doctrinas diversas y extrañas. Efesios 4 habla de las doctrinas como vientos de doctrina, que soplan por un lado, que soplan por el otro lado. ¿Cuál doctrina está como de moda entre las iglesias? Y mucho cuidado con esto. Siempre me acuerdo mi profesor de Romanos, Leslie Eno, en Life Bible College. Él decía, en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la doctrina, si es verdad, no es nuevo. Y si es nuevo, no es verdad. Y si estamos viendo cosas nuevas, hermanos, doctrinas diversas y extrañas, cosas que jamás se han enseñado en la iglesia, sino en el mundo, siendo traídas a la iglesia. Si es verdad, no es nuevo. Y si es nuevo, no es verdad. La responsabilidad del pastor es cuidar de la doctrina. Bueno, mencionando aquí el ejemplo que la espiritualidad no se basa en la comida, nota afirmar el corazón con la gracia. Dios está interesado en tu corazón, ¿sí? No en lo superficial que es la comida. Mejor dicho, uno no está ni más cerca ni más lejos de Dios por lo que come o por lo que no come. Test de la enseñanza. Si están trayendo a tu iglesia doctrinas diversas, así extrañas, cosas que hay que preguntar, ¿esto lo enseñó Jesucristo? ¿Esto lo enseñaron los apóstoles? ¿Esto está enseñado en las epístolas? ¿Sí? ¿Y los padres de la iglesia qué? ¿Qué decían? Y por 2000 años la historia de la iglesia. ¿Cuán importante es la historia de la doctrina cristiana a través de 2000 años? ¿Sí? Entonces, si es nuevo, no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo. Pero el hombre prefiere su religión superficial. ¿Por qué? Porque así él tiene su jactancia. ¿Sí? Él puede demostrar que él es bueno. Él puede llorar y pedir perdón y sentirse tan bien. ¿Sí? Todo esto es para establecer así lo que hoy en día llaman virtue signaling, o sea, señalar mis virtudes. ¿Sí? El hombre prefiere eso, el ser humano en su carne, en su alma, por no tener su entendimiento renovado, prefiere la religión superficial. En Hebreos, la gente quería su religión superficial. Dice que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Realmente esto no es para la verdadera transformación. Lo contrario, eso es pensando que van a estar más con Dios, más espirituales por lo que comen y resultan peor. ¿Sí? Todo su situación espiritual. ¿Por qué? Porque no hay un cambio real. Mucho show, mucha lágrima y todo, pero no hay un cambio real en la vida. Sí, todo esto por doctrinas diversas y extrañas. No hay un cambio real en su vida. Hebreos 13, versículo 10. Tenemos un altar, el cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Entonces estamos viendo de Juan la exclusión. Dice, ay, pero tenemos que ser inclusivos. No, dice aquí, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Nosotros tenemos relación directa con Dios por medio de Jesucristo. No todo el mundo lo tiene, todo el mundo puede tenerlo,
estamos pues orando, haciendo para que todo el mundo lo tenga, ¿sí? Pero la realidad es que hay exclusión. ¿Sí? También toca apelar un poquitico a la madurez doctrinal, madurez bíblica, madurez en la vida, ¿sí? Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho, hablando de derechos, no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Versículo 11-12. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Padeció fuera de la puerta. Esto nos hace pensar en el chivo expiatorio, el macho cabrío de Levítico 16, 20 a 22. El sumo sacerdote salía del santuario y confesaba los pecados nacionales sobre la cabeza del segundo macho cabrío, designado por suerte, que entonces era enviado al lugar de los hombres, al desierto. Entonces, versículo 13, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Acuérdate, Hebreos, escrito a personas quienes estaban entrando a pasar persecución y entonces dándose cuenta de lo que puede significar su lealtad con Jesús. Dice, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. La salvación se encuentra en él, ¿sí? En Jesús, los que sirven al tabernáculo no tienen este derecho, ¿sí? La salvación es en Jesucristo y hay un precio para pagar. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Versículo 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. O sea, con mucho gusto pagaremos el precio porque nuestra casa no está aquí. Versículo 15, 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, ofrezcamos lo que nosotros sí podemos hacer. Dice, ofrezcamos siempre. Los otros sacrificios se hacían, se cumplían, se terminaban, pero nuestro sacrificio, nuestro rendimiento a Dios es continuo. Siempre. Sacrificio de alabanza, es cuestión de corazón. Realmente es una satisfacción poder llevar un sacrificio que agrade a Dios. Mejor dicho, tú necesitas esto en tu vida, necesitas alabar a Dios. Y entonces también la palabra sacrificio, como que da el pensar que el sacrificio cuesta, es un sacrificio. Y es cuando uno no siente hacerlo, es un sacrificio a hacerlo. Y cuando nadie más lo está haciendo, es un sacrificio hacerlo. Entonces, aquí dice sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, el resultado de un corazón purificado, ¿sí? Una conciencia limpia. Realmente es muy importante la conciencia limpia para alabar a Dios. ¿Cómo voy a alabar a Dios? Realmente si no tengo la conciencia limpia. Y al tener una conciencia limpia, entonces ahora sí ofrezco mi sacrificio de alabanza. Nota, hay que expresar lo que hay en el corazón. Dice fruto de labios. Que yo alabo en mi corazón.
está bien, pero hay que confesar también con la boca, fruto de labios que confiesan su nombre. Te conviene confesar lo que tienes en tu corazón. Bueno, versículo 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. El cristianismo no es solamente mi relación con Dios, es mi relación con los demás, ¿sí? Mi alabanza es para Dios, pero hacer bien y ayuda mutua es para los demás. No solamente adoración en el espíritu, sino actos visibles, tangibles, reales, prácticos, las muestras de amor, como venimos viendo en Hebreos capítulo 13. El primero de Juan, capítulos 3, 16 a 17, en esto conocemos lo que es el amor en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Entonces dice aquí en Hebreos, porque de tales sacrificios se agrada Dios. A Dios le agrada cuando nosotros hagamos estos servicios de ayudar a los demás. Bob Pierce, fundador de Visión Mundial, Señor, quebranta mi corazón con las cosas que quebrantan el tuyo. O sea, nosotros realmente podemos agradar a Dios le agrada, porque de tales sacrificios se agrada Dios. A Dios le agrada cuando nosotros le alabemos y cuando ayudemos a los demás. Versículo 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La responsabilidad de las ovejas es obedecer, es sujetarse. La responsabilidad de los pastores es velar, rendir cuentas a Dios por la condición, el estado del redil. Ese concepto de la autoridad. Las decisiones de la autoridad me afectan. ¿Cómo sé que estoy bajo autoridad? Porque los demás toman decisiones que me afecten a mí. Esa es la esencia de estar bajo autoridad. Y al ser humano no le gusta que otros tomen decisiones que me afecten a mí. ¿Cómo es que otros van a tomar decisiones que me afecten a mí? ¿Sí? Ahí se ve la rebelión, quizás resentimiento, quizás, ¿qué? Raíz de amargura, qué sé yo, de cuestiones en su pasado. Pero no, es que precisamente ese es el concepto de la autoridad. ¿Estás o no estás bajo la autoridad? Entonces, la responsabilidad de las ovejas es colaborar, es hacer caso. No es bueno que tu pastor viva cargado por ti, o sea, quejándose. Eso no es bueno para ti. ¿Y qué es lo que hace que un pastor se queje? ¿Sí? Bueno, una cosa es el resentimiento transferido al pastor de la niñez. Lo que estoy tratando de decir es que a veces el hermano no tiene problema realmente conmigo como su pastor, es con su papá. ¿Sí? Esto ayuda muchísimo. Esto sí ha sido una bendición de haber acompañado personas por 40 años y saber pues realmente la vida más en grande, en su total. ¿Sí? Que cuando uno lleva así ese resentimiento con su padre, entonces eso se pasa a diferentes autoridades, no solamente con el pastor. Yo me acuerdo de un compañero de servicio militar quien tenía mucho problema con el sargento. Entonces nosotros del pelotón le llamamos, ¿y por qué usted ahí peleando con el sargento? ¿Cómo se le ocurre? Y que eso está causando problemas para usted y para todos nosotros. Y porque usted ahí está prestando servicio militar, eso fue voluntario, ¿sí?
¿sí? Eso no fue por obligatorio. ¿Qué hace aquí? Entonces dijo, no, es que yo tuve muchos problemas con mi papá. No, muchos problemas con su papá y ahora se mete en el ejército a tener muchos problemas con el sargento, pero me hago entender realmente el problema no era el sargento, el problema era el papá de este man. Y lo mismo ocurre en la iglesia. Hay gente realmente que tiene grandes problemas con el pastor, pero bueno, uno comprende y uno pues, bueno, comprende ahí. En la psicología, esto se llama splitting. Splitting es que un niño cree que su papá es perfecto, es Dios, pero cuando se da cuenta que no es perfecto hasta que es malo, no, mejor dicho, esto causa terrible revoltivo en su vida. Splitting en la psicología. Bueno, esto carga sobre el pastor cuando siente resentimiento de una oveja. También algo que carga mucho es la deshonestidad. Si la ovejita es deshonesta, es que realmente el cristianismo solamente funciona a punto de honestidad. Y si uno no es honesto, realmente no vamos a ningún lado. También hemos visto, si alguien quiere hablar mal del pastor o hablar mal de la iglesia, ¿qué se puede hacer? El pastor, ¿qué va a ponerse ahí a defenderse? La iglesia, ¿cómo se defiende? Y si la gente sí habla mal de su pastor o de la iglesia y va a tener que rendir cuentas por eso. Eso no es provechoso para uno. Además que carguen al pastor. Otra cosa que carga es la ofuscación, estado de la persona que sufre una pérdida pasajera del entendimiento, de la capacidad de razonar o de darse cuenta con claridad de las cosas. Ofuscar quiere decir confundir o mezclar verdades. Esto también ahí que cuando la oveja sabe algo, lo sabe mucho, entonces ahora empieza a mezclar ahí. Por ejemplo, que el pastor es Saúl y él es David. Y Saúl no quiere que David sufra, ¿sí? Entonces, el hermano sabe algo de la Biblia y todo, pero está todo como mezclado ahí, está como todo confundido. Esto carga mucho sobre el pastor. El pastor sí se preocupa ahí por la sana doctrina. Entonces, la importancia de orar por tus líderes. Pablo expresó su corazón pastoral en Filipenses 2, dijo, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Esto es como el pastor quiere terminar. Así es como quieren las ovejas que el pastor termine. ¿Qué? Satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Siempre iba a haber una tendencia entre las iglesias de que los visitantes que venían trayendo doctrinas nuevas y esotéricas fueran considerados mucho más atractivos e interesantes como personalidades que los líderes locales, algo monótonos, que nunca enseñaban nada nuevo, sino que se contentaban con la línea conservadora de la tradición apostólica. Sin embargo, eran esos líderes locales y no los portadores de enseñanza extraña quienes tenían una verdadera preocupación por el bienestar de la iglesia y un sentido de su responsabilidad ante Dios en este aspecto. Así comenta F.F. Bruce. Orad por nosotros, versículo 18, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. ¿Por qué estás en una iglesia si no crees que los líderes están haciendo bien y que quieren lo mejor para ti y que saben más que tú? Eso sí es la prueba. ¿Tú qué haces en la iglesia? Que no crees que los líderes están haciendo bien. Yo no estaría en una iglesia donde
yo creyera que los líderes no están haciendo bien. Es que la vida es muy corta. ¿Quién me obliga? Yo no voy a estar en una iglesia donde yo no creo que los líderes estén haciendo bien o que los líderes quieren lo mejor para mí o que los líderes saben más que yo. Pues yo no voy a estar ahí. Yo no, tampoco te exijo a ti. Por eso te pregunto, ¿qué haces en la iglesia donde tú no crees que los líderes están haciendo bien o que quieren lo mejor para ti o saben más que tú? Porque muchas ovejas creen que saben más que el pastor. Algunos consideran que ellos deberían ser pastor. Versículo 19. Mas os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. Bendición y salutaciones finales. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Bueno, Dios cuidó de Jesús, Dios nos cuidará a nosotros. Versículo 21, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La palabra aptos en griego, katartisai, hacer perfecto, reconciliar facciones, reparar huesos rotos. ¿Sí? Entonces vemos que es la iglesia que puede de verdad reconciliar a las personas con los principios bíblicos, no con doctrinas extrañas y diversas. Y reparar huesos rotos. Hay mucho dolor en la familia, mucho dolor en la sociedad, mucho dolor en el país. La respuesta es la iglesia así orientada en la sana doctrina. Dice en toda obra, recordando que este es el resultado de la salvación, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Esto hace una gran diferencia. ¿Quién está haciendo la obra? ¿Quién hace esta obra? Dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Eso hace toda la diferencia. Por Jesucristo. El único quien ha hecho la vida como debe ser es Jesucristo. Ninguno aquí. Sí, puedo pararme y llorar y confesar, yo no he hecho bien en mi vida. Pues sí, está bien, porque ¿quién ha hecho bien en su vida? ¿Quién ha hecho bien en su vida? Jesucristo. Él es el único quien ha hecho la vida como debe ser. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La libertad verdadera es buscar no la gloria mía. Ese es el problema que tenemos siglo XXI, que estamos buscando quedarnos bien, sentirme bien yo, ¿cómo hago? ¿Sí? Y entonces por eso llama la atención tanta la doctrina extraña y diversa, ¿sí? Porque me va a exaltar a mí, pero no, tenemos que renunciar a esto, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos, o sea, la gloria es para Él. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludar a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia. Os saludan, o sea, gente de Italia mandando saludos para los de que están en Roma. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Vamos a hacer una oración final para Hebreos explicado. Padre Celestial, te damos gracias por este ministerio, comprensión de los tiempos, por este espacio, por todas las personas quienes han colaborado, han participado de una u otra manera a hacer posible, Señor, tener esta enseñanza. Y queremos terminar haciendo la oración según Hebreos 13. Cada uno puede decir a Dios, Señor, ¿quién necesita amor? Pido que me lo muestres para dar esa ayuda
ese consuelo, esa exhortación, lo que se necesite, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Yo tengo un comentario y tiene que ver con la hospitalidad, porque yo tomé esta clase con usted hace muchos años en el Instituto Bíblico y aprendí que uno no necesita mucho para ser hospitalario, sino un corazón abierto. Y en mi caso yo no tenía caldo Maggi, yo tenía lentejas. Siempre he tenido lentejas y me he vuelto una experta en lentejas, arroz y lentejas. Y si no hay pollo, no hay pollo, pero arroz y lentejas. Y las lentejas me hicieron un poquito famosa. Pero siempre es importante saber que nunca cerramos la puerta porque no tenemos un bistec o no tenemos ese pollo asado. Pero si tenemos arroz y frijoles, arroz y lentejas, sabe que eso es suficiente. O el caldo Maggi. Bueno, tengo una pregunta, Pastor Juan Marcos. Usted habló y este capítulo nos habla de la diversidad de doctrinas y extrañas doctrinas que vienen a la iglesia y el pastor es responsable de cuidar las ovejas. También al principio habló del amor fraternal y tiene que ver con que no miramos la diferencia en el color, en el estrato social, no estamos con los ojos puestos en eso. Y hoy está muy de moda en los Estados Unidos el Critical Race Theory, que realmente se enfoca mucho en esto y hace sentir a la gente víctima porque no se les reconoce. ¿Usted puede ayudarnos a entender, a ser entendidos en los tiempos en cuanto a este tema? Le agradeceríamos mucho. A critical race theory, en inglés, la teoría crítica de raza, entonces dice que el racismo es normal, es que hay racismo en todo. Uno no debería preguntar si hay racismo, sino cuánto racismo hay. Y entonces, pues, comenzamos que realmente el enfoque en quién eres tú es tu color. Y esto, pues, se puede agrandar a otras cuestiones, ¿no? Hombre, mujer, o nivel económico, también preferencia sexual, género, diversidad, también si uno es discapacitado. O sea, hay muchas categorías donde uno puede hacer, digamos, una crítica, un análisis de cómo uno está siendo afectado por, se puede llamar la cultura dominante. Y todo gira, lo más importante es tu identificación, así, por eso lo primero o lo más importante es tu color, ¿sí? O tu sexo, ¿sí? Y este es el enfoque. Y segundo punto es lo que llaman intersección. En una intersección hay una llegada, un cruce de vías y llegan de diferentes lados y esto afecta a uno quien está en ese lugar. Por ejemplo, si yo soy de cierto grupo minoría, también soy de cierto sexo o, bueno, persuasión sexual. Si yo soy discapacitado, okay. Entonces, todas estas cosas llegan a influir. No es una sola cosa. Vienen por un lado, por otro lado, por otro, como una intersección. Intersectionality en inglés. Y es unir todos estos factores que la idea es que todo esto me está oprimiendo. Y tenemos aquí que quien está siendo oprimido tiene como un estatus moral más que el opresor, ¿sí? Y tercero,
tenemos que una manera de conseguir conocimientos, no tradicionalmente, no como de la civilización occidental o de manera de pensar masculina, patriarcal, sino por las experiencias que uno ha tenido, que realmente el grupo oprimido sabe cosas que nadie más puede saber. Entonces hay que escuchar, poner esto, sus experiencias ahí en primer nivel, por encima de la investigación, de comparación, de lógica, ¿sí? Porque es lo que a lo que han experimentado. Esto está en el primer lugar. Esto se refiere a la epistemología, o sea, la ciencia de cómo aprendemos, cómo sabemos las cosas, de dónde sale el conocimiento. Y entonces, pues tenemos estos factores uniéndose en lo que llaman el Critical Race Theory. Realmente no es una teoría, es una doctrina, es un hecho, ¿sí? Y entonces es herramienta, digamos, una manera es una cosmovisión para ver y no es así solamente con la raza, sino con muchos factores donde uno puede considerarse así oprimido y entonces se base en cómo ver el conflicto o la tensión que existe entre, digamos, el grupo dominante y el grupo emergente. Y esto pues tiene toda su raíz en la historia, en diferentes filosofías, diferentes temas, que sí sería para otro día a decir, ¿de dónde salió todo esto? ¿Y por qué lo estamos recibiendo hoy en día tan tranquilamente en la iglesia? Bueno, muchísimas gracias, Pastor Juan Marcos. Realmente quedamos con la boca abierta, pero esperamos tenerlo en otra ocasión para hablar un poquito más de este tema, porque creemos que necesitamos ser entendidos. Muchas gracias a todos. Que el Señor les bendiga.